Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites de nuevo. Aquí en este podcast siempre ponemos las cuestiones, las tendencias, las preguntas, las dudas de lo que está pasando en la cultura, la sociedad, en el mundo, en la iglesia, preguntas y dudas en cuanto a la Biblia y el cristianismo y Jesús y Dios. Y vemos estas cosas uno por uno bajo la luz de las Escrituras, bajo lo que dice Dios en su palabra plenamente y claramente y sencillamente. Y ahora, una de esas cosas vamos a ver hoy es esto. Seguro has escuchado esta frase o aún puede ser que hayas dicho esto a otra persona o aún a ti mismo. Y es esta frase, escucha. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Dios no te dará más de lo que puedes soportar. ¿Es cierto eso? Bueno, esto es lo que vamos a averiguar, porque es importante entender lo que dice Dios claramente y lo que no dice Dios, pero que se propone como algo dicho por el Señor, cuando no es cierto. Bueno, vamos a averiguarlo y lo vamos a hacer ya. Muy bien, otra vez bienvenido a Verdad Sin Límites. Y mira, justo antes de proceder en el tema de hoy, si estás creciendo en tu conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en cuanto a las cosas más difíciles que están pasando, en cuanto a las dudas y preguntas que hay en cuanto al cristianismo, el mundo y todo eso, entonces te pido esto, que hagas clic en like en YouTube, tocando todas las notificaciones, y también puedes tocar o hacer clic en seguir el podcast, y también puedes suscribirte para que recibas lo más reciente de lo que producimos aquí en el estudio, y también puedes compartir esto con muchos otros más, para que crezca la familia de Verdad Sin Límites y para que recibamos más vista, por ejemplo, en estas plataformas de video y de podcast, para que otros puedan recibir de la palabra de Dios también. Muy bien, entonces vamos a hacer esto ya. Ok, bueno, entonces, como dijimos antes, hay muchos clichés, frases que se dicen automáticamente, casi sin pensar, ¿no? Frases cristianas que se dicen en todo el tiempo, ¿no? Y algunas veces es por motivo bueno, es muy bien intencionado, ¿no? De decir estas cosas con un corazón puro, algunas veces por orgullo de que uno sabe todo, ¿no? Sábelo todo, como decimos, ¿no? Pero a veces solo repetimos también cosas que se dicen aún generación tras generación cuando no son verdades ciertas, no son de Dios, ¿ok? Pero decimos que, bueno, Dios dice que, por ejemplo, en este caso, Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Y ahora, cuando utilizamos estas frases tan automáticamente muchas veces, lo que pasa es que actualmente acoge, restringe el conocimiento creciente de la verdad verdadera de Dios. No crecemos bien porque seguimos día tras día en estas como mini teologías, que no son la teología de Dios realmente, y vivimos por ellos y tratamos de ayudar y influir a otros a hacer lo mismo, especialmente cuando están atravesando momentos difíciles en su vida. Entonces, ¿qué es lo que dice realmente esto? O primero vamos a hacer esta pregunta y responder a esta pregunta. ¿De dónde viene esa forma de pensar de que Dios no te dará más de lo que puedes soportar? ¿De dónde viene eso? Es medio difícil calcular, pero creo que viene del versículo en la Biblia, 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13. Y así dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios
que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y ahora suenan parecidos, ¿no? Lo que dice acá en el versículo y la frase, Dios no te dará más de lo que puedes soportar o resistir, como dice en la palabra de Dios aquí. Viene de ahí, es lo que realmente dice, porque lo que pasa es que cuando se dice esa frase común, no del versículo bíblico, pero la frase que estamos tratando hoy, la traducción en la mente de uno es que, bueno, Dios no va a dejar que nada me pase de muy, muy malo. Es de que no voy a experimentar momentos tan, tan difíciles. ¿Ok? ¿Es cierto eso? Bueno, necesitamos investigar. Y vamos a ver primero vamos a ver desde aún los ejemplos de las personas en la Biblia que seguían a Dios, que creían en Dios. Veamos eso ahora. Muy bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo de esto en Hebreos, el capítulo 11, que es el capítulo de la sala de fama de los famosos en la fe, pero habla de muy positivamente de lo que Dios hizo en bendecir a los que pusieron en acción su fe aún en circunstancias extremas, pusieron su fe en Dios y cómo Dios les bendijo. Pero también escuchen esto, ¿ok? Por ejemplo, en Hebreos 11, comenzando en el versículo 32, sigue positivamente diciendo las recompensas y también bendiciones de Dios sobre los que ejercieron su fe. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero también mira lo que pasa a los que siguen en acción en su fe en Dios. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y de todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Parece que Dios sí dará a los que creen en Él más de lo que pueden soportar. Otro ejemplo, vamos a 2 Corintios, el capítulo 1 y los versículos 8 al 9. Esto es lo que dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo mismo dijo que Dios puso sobre nosotros más de lo que pudimos soportar. Ok, otro ejemplo más. ¿Qué te parece Jesús mismo, el Hijo de Dios, que fue falsamente acusado, torturado, azotado y crucificado por nosotros? Él también
tuvo que soportar más de lo que pudo soportar. Tuvo que experimentar más de lo que pudo soportar. Y lo hizo voluntariamente e intencionalmente, orando en el huerto de Getsemaní, cayendo de su cabeza, de su cara, lágrimas de sangre por la ansiedad que estaba sufriendo. Era más de lo que pudo sufrir y soportar y resistir Dios mismo, Jesucristo, en su humanidad aquí. Y ahora, también, además, para colmo, nos dijo a nosotros mismos, claramente, en Juan 16 y el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él utilizó la palabra tribulación, que es una circunstancia insoportable, difícil, más de lo que uno jamás ha experimentado en su vida. Entonces sí parece que Dios, al contrario de lo que dice la frase, Dios no te dará más de lo que puedes soportar, que sí parece que Dios nos da a los creyentes más de lo que podemos resistir. Pero vamos a examinar 1 Corintios, el 1 de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13 de nuevo, en su contexto. ¿Ok? Comenzando en 1 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 1, y continuando hasta el 13, para ver todo el contexto. ¿Ok? Entonces así dice 1 de Corintios, el capítulo 10, comenzando en el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que a el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que no podáis soportar. Y ahora vamos a ver algo muy clave en esto. Por ejemplo, usa la palabra tentar, por ejemplo, en el versículo 9, ni tentemos al Señor, y después ahí en el versículo 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Qué es lo que estamos indicando? En español, la palabra tentar normalmente se aplica a ser tentado a no pecar, en el contexto siempre el pecado o pecar, de ser desafiado a pecar o no. Pero otra palabra que usamos es probar, ¿ok? Y eso significa de pasar por un test, ¿no? Un tiempo en la vida de difícil, circunstancia difícil o algo así, ¿no? En ese contexto de circunstancias. Y ahora, la palabra en el idioma original, aquí, el griego, es tentar y probar es la misma palabra en muchos casos, y en este caso así es.
Entonces, lo que quiere decir es que, por ejemplo, en cada caso que se menciona de los hijos de Israel aquí, que pasaron por tiempos difíciles y esa tentación no solo fue prueba de su fe, sino se convirtió para ellos por su reacción a la prueba, fueron tentados a pecar y cayeron en pecado. Lo que queremos decir es que la tentación es una prueba, sí o sí, primero, pero tu reacción a esa prueba va a definir, va a indicar si va a ser solo prueba para ser más fuerte y fortalecer tu fe, o si vas a desviarte a pecar, a recibir la prueba como tentación a pecar y caer a esa tentación pecando. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir el contexto del versículo 13 es ser tentado a pecar, no cualquier circunstancia en sí. ¿Ok? Entonces, por eso no es igual, Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Lo que dice aquí, Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No es igual, porque aquí en este versículo, este pasaje, de donde supuestamente viene la frase cliché cristiano, no dice lo mismo, no es igual. Déjame explicar por un par de ejemplos. Por ejemplo, estás atravesando por dificultades financieras muy profundas. Entonces, estás tentado o probado en esa circunstancia a poner tu fe en acción durante esa circunstancia, en hacer presupuesto, de manejar mejor, aprender de esto, de manejar bien y usar el dinero por dentro de tu capacidad, no usar o gastar más de lo que entra, ¿okay? En el bolsillo. Vivir por un presupuesto, vivir y empezar a diezmar a Dios y así poner tu vida financiera en orden según los principios de Dios en su palabra, y así ejercer tu fe así por aprender la lección por medio de esta circunstancia difícil. O eso se convierte en una tentación a caer en sacar un préstamo rápido con 100% de interés, algo así, ¿no? Y ahora tenés una deuda más profunda y una situación aún más difícil, y puede tentarte a hacer algo más en un pánico y responder con hacer algo pecaminoso para rescatarte a ti mismo de la situación financiera. O puede ser que estás bajo una serie de pruebas y tenés una ansiedad abrumadora en tu vida, en tu mente, en tu corazón, así que en vez de ser algo en ejercer tu fe y poner el control en las manos de Dios y vivir según su palabra fielmente a Él, en el amor y la gracia de Él, buscas una botella, buscas aliviarte de la ansiedad por medio de una botella de whisky o de drogas, o comer en exceso, o comprar muchas cosas, que puede ser una adicción también, y ponerte caerte a la tentación de una adicción o algo así para aliviarte de eso, ¿ok? Entonces esa prueba, esa tentación va a ser un test de tu fe, o va a ser un test de caer ante tentación a pecar. Y así es lo que quiere decir este pasaje de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí de Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, está diciendo que Dios no está tratando de quebrarte por completo, de intimidarte, ¿okay? Para que tomes una decisión equivocada, pecaminosa en contra de Él. Él no está empujándote a ese nivel, nunca, jamás. Y Santiago aclara eso también en el capítulo 1 de su libro. Y otro punto es cuando dice acá, voy leyendo, que sino que dará también juntamente con la tentación. Dentro de esta tentación que estás recibiendo de pecar, Él te va a dar la salida para que podáis
soportar. Entonces, para que no caigas en el pecado, Dios te va a dar te guiará a través y fuera de este tiempo de prueba. Por ejemplo, cuando dice la salida, en esos tiempos, ese fue un término náutico que significaba un camino alternativo a otro punto de aterrizaje lejos de la tormenta, en donde vas a aterrizarte en lugar más pacífico y con calma, fuera de la tempestad. Entonces Dios te va a guiar a través y fuera de este tiempo de prueba, de tentación, de pecar, a no pecar. Te va a dar una dirección a dónde ir para que encuentres la paz de Dios y la guía de Dios. Pablo explica esto también en su experiencia personal, cómo se aplica esto, que había vivido este principio bíblico. En 2 Corintios, el capítulo 12, comenzando en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo que 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahora no sabemos específicamente qué fue esto, este aguijón en la carne que tuvo, pero Pablo lo describe como un ataque demoníaco, reconoció eso. Pero por igual le había rogado a Dios 3 veces específicamente de que Dios le quitara este carga de encima, ¿ok? Y que lo aliviara de esto, pero Dios no lo hizo. Y expresó a Pablo que bástate mi gracia es suficiente. Y ahora normalmente pensamos que la gracia es solo lo que Dios extiende a nosotros en respuesta a poner nuestra fe en Él para salvación, pero es más eso. También fue una expresión más general que utilizaban los autores de los varios libros de la Biblia, expresando también la providencia de Dios, el cuidado interminable de Dios, la atención de Dios, la presencia de Dios con el creyente, la provisión de Dios que el creyente no merece. Por eso se llama la gracia. Dios dijo, estoy presente. Te voy a cuidar en esto. Mi gracia es suficiente. Entonces, la voluntad de Dios fue de dejar que esta circunstancia tan difícil, este aguijón en su carne, que no pudo resistir más, que no pudo soportar, que tuvo que seguir a través de esa prueba en su vida para que resplandezca la gloria, el poder de Dios en él por completo. Lo que pasa muchas veces que, por ejemplo, yo quiero controlar los resultados de lo que pasa a mí, lo cual es realmente actualmente imposible. La mejor opción, lo que aprendemos de esto, es que la mejor opción es dejárselo a Dios continuamente y vivir en medio de su gracia, en medio de la prueba y la tentación. A la larga de todo, experimento los mejores resultados que Dios quiere en mi vida, para mí y para su gloria. No mi gloria, pero la gloria de Él. Entonces, volviendo a la pregunta al comienzo del podcast, el cliché cristiano, ¿Dios no te dará más de lo que puedes soportar? ¿Es cierto o no? Bueno, por la evidencia bíblica que hemos visto ahora, no es cierto, no es verdad. Dios sí muchas veces permite que pasemos por medio de circunstancias muy, muy difíciles, más de lo que podemos resistir y soportar, pero lo hace para que experimentemos su gracia,
su poder, su provisión, para que le veamos más, para que crezcamos en nuestra fe, para que nos fortalezca el Espíritu Santo más. Hay un montón de cosas que Dios activa cuando pasemos por circunstancias más difíciles, más de lo que podemos soportar. Lo hace para que experimentamos, para que experimentemos su gracia de sobremanera. Bueno, muy bien. Espero que esto te haya ayudado a entender esto. No puedo hablar, pero para que tengas más conocimiento de Dios y cómo realmente actúa en nosotros y en nuestras vidas, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias de nuevo. No te olvides de hacer clic en like y en seguir el podcast también. Suscríbete al podcast y seguir el podcast y comparte este podcast, el enlace a este podcast con todos los demás hoy. Y bueno, y siempre decimos esto, ¿ok? Acuérdate, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad.